El cielo sobre la Tierra brillaba como nunca antes, pero no con la belleza natural de las estrellas, sino con el resplandor opresivo de las naves de guerra de la Alianza Galáctica. 12 cruceros de combate de proporciones titánicas proyectaban sombras sobre los océanos y continentes. En sus cubiertas de obsidiana, cargaban armas capaces de convertir planetas enteros en cenizas. La humanidad observaba con temor, pero también con una furia que había estado contenida por generaciones. Desde el puente de Lillis, la nave insignia de la flota invasora, el almirante Trex observaba la Tierra con ojos fríos. Era un veterano de incontables campañas, curtido en la subyugación de especies consideradas inferiores. Para él, los humanos eran poco más que un conjunto de primitivos testarudos que se aferraban a su independencia. Su voz resonó, amplificada por los canales de comunicación de la Alianza, alcanzando cada rincón del planeta. Habitantes de la Tierra, su tiempo ha terminado. Durante demasiado tiempo, han desafiado las directrices de la Alianza. Hoy se les ofrece una última oportunidad. Sométense y serán integrados. Resistan, y su historia terminará aquí. En una sala oscura bajo el desierto de Atacama, la doctora Elena Morales escuchaba el mensaje con el ceño fruncido. La base subterránea donde se encontraba era un núcleo de inteligencia militar que, hasta ese día, había permanecido en silencio. Su voz, baja pero firme, cortó el silencio de la sala de comando. Conecten la transmisión global. Es hora de hablar. Las pantallas de todo el mundo, desde celulares hasta carteles publicitarios en Times Square, mostraron el rostro de Morales. Su cabello recogido y su mirada acerada transmitían una autoridad inquebrantable. Habló con una calma que hizo que incluso los escépticos la escucharan. Almirante Trex, y a todas las razas de la Alianza Galáctica que nos observan, han confundido nuestra paciencia con debilidad. Nos han despojado, humillado y subestimado. Pero les prometo esto, no habrá nación que olvide el momento en que la paciencia de la humanidad finalmente se rompió. El almirante Trex, irritado por el desafío, ordenó un disparo de advertencia. Un rayo de energía descendió sobre un área deshabitada del Océano Pacífico, evaporando millones de litros de agua en un instante. La explosión iluminó la noche, una demostración brutal del poder de la Alianza. Pero la humanidad no retrocedió. En el búnker, Morales dio una breve orden. Activen el enjambre. Durante años, la humanidad había trabajado en secreto, construyendo un arma que no dependiera de la fuerza bruta, sino de la inteligencia. Desde silos ocultos en las profundidades de los Andes, Siberia y el Sáhara, miles de drones emergieron al unísono. Cada uno, del tamaño de un ave, estaba equipado con inteligencia artificial avanzada y armas de precisión. En cuestión de minutos, el enjambre alcanzó las naves de la Alianza. Los drones no atacaron de frente. En su lugar, desactivaron los sistemas de defensa de las naves, perforando con rayos electromagnéticos puntos críticos de sus blindajes. Algunas naves comenzaron a perder control, tambaleándose como animales heridos. El almirante Trex, incrédulo, rugió órdenes desde el puente de Lillis. Las naves comenzaron a devolver fuego, pero los drones eran demasiado pequeños y rápidos. Cada impacto que lograban se cobraba a un costo. La humanidad había integrado en ellos sistemas de autodestrucción que liberaban una explosión de plasma al ser alcanzados, dañando aún más las naves invasoras. En medio del caos, una de las naves más pequeñas de la Alianza, el Beltra, intentó aterrizar en Sudamérica para tomar rehenes como medida de presión. No contaban con la resistencia del Escuadrón Fénix, un equipo de soldados humanos especializados en combate antiextraterrestre. Dirigido por el capitán Omar Castillo, el escuadrón utilizó tecnología experimental para abordar la nave antes de que tocara tierra. Dentro del Beltra, Castillo y su equipo enfrentaron a los soldados de la Alianza. Estos eran físicamente superiores, con pieles blindadas y reflejos inhumanos. Pero los humanos habían desarrollado armas específicamente diseñadas para neutralizarlos, granadas sónicas que alteraban sus sentidos y balas revestidas con un material que atravesaba sus corazas. La lucha fue feroz y breve. Cuando la nave finalmente cayó, no hubo rehenes humanos a bordo. Solo una transmisión en bucle enviada a todas las naves enemigas. Si pisan nuestro suelo, serán destruidos. Desde el puente de Lillis,
Trex observó con creciente preocupación cómo la resistencia humana escalaba. Esto no era lo que esperaba. La humanidad, relegada durante tanto tiempo a ser un miembro marginal de la galaxia, estaba demostrando una capacidad para luchar que bordeaba lo imposible. En la sala de comando del búnker, Morales no celebró los primeros éxitos. Sabía que lo peor estaba por venir. Se volvió hacia su equipo. Esto fue solo el principio. Debemos resistir más de lo que jamás hemos resistido. Prepárense para la represalia. El cielo sobre la Tierra seguía iluminado por las naves de la Alianza, pero ahora también por las explosiones de su derrota inicial. Ese día quedaría grabado en la memoria de todos. El día en que la humanidad decidió que no retrocedería nunca más. Las ciudades de la Tierra ardían bajo el primer contraataque de la Alianza Galáctica. La paciencia que la humanidad había demostrado durante décadas no fue entendida como diplomacia, sino como sumisión. Ahora, la brutalidad de la respuesta enemiga era implacable. Tokio quedó envuelta en columnas de humo, Nueva York se tambaleaba bajo el impacto de los bombardeos orbitales, y Johannesburgo ardía como un faro de destrucción. Pero bajo la superficie, lejos de los ojos de los invasores, algo despertaba. En una instalación olvidada bajo el hielo del Ártico, un equipo liderado por el capitán Ivan Orlov avanzaba con urgencia. Orlov era un soldado curtido por conflictos humanos, pero incluso para él, la magnitud de esta misión era abrumadora. Su objetivo no era un arma convencional, sino algo que había sido sellado décadas atrás por su peligro. Prometeo, el titán mecánico que alguna vez fue el orgullo de la humanidad y luego su temor más grande. El frío era implacable, incluso dentro de la base. Las paredes metálicas crujían bajo el peso de las capas de hielo que habían sellado el lugar durante años. Orlov dirigió una mirada a la doctora Chen, la ingeniera que había estudiado los planos del titán desde que era niña. ¿Estás seguro de que funciona?, preguntó Orlov mientras iluminaba la vasta sala con su linterna. No lo sé. Fue desactivado por su propio creador por una razón. Pero si no lo hacemos funcionar, este planeta no tendrá mañana, respondió Chen, mientras sus dedos temblaban sobre el panel de control principal. Frente a ellos, el titán descansaba en un enorme hangar subterráneo. De más de 80 metros de altura, Prometeo parecía una estatua antigua, inmóvil, su cuerpo de metal cubierto de cicatrices de pruebas y guerras nunca libradas. Su armamento era un secreto incluso para los miembros de la operación, pero sabían que estaba diseñado para enfrentar amenazas alienígenas. Comencemos, ordenó Orlov. Chen activó una serie de interruptores, y un zumbido bajo llenó el hangar. Luces intermitentes comenzaron a recorrer el cuerpo del titán, mientras los sistemas de energía nuclear se encendían por primera vez en décadas. Durante un momento que pareció eterno, Prometeo permaneció inmóvil. Entonces, sus ojos, dos orbes de luz azul, se iluminaron con una intensidad que hizo retroceder al equipo. El titán estaba vivo. El primer paso de un dios dormido. Mientras tanto, en la órbita de la Tierra, la Alianza había centrado su atención en los puntos estratégicos del planeta. Los bombardeos no eran al azar. Su objetivo era quebrar el espíritu humano destruyendo sus centros de comando y comunicación. Trex no había esperado la resistencia inicial, pero ahora estaba determinado a aplastar a los humanos con toda la fuerza de la flota. Desde el puente de Lillis, Trex ordenó el despliegue de tropas terrestres en el Atlántico Norte. Su objetivo era llegar al continente americano, el corazón de la resistencia. Pero mientras sus tropas descendían, algo emergió del hielo: Prometeo. El titán avanzó con pasos lentos al principio. Sus movimientos mecánicos resonaban como un trueno que rompía la tundra congelada. Al alcanzar la costa, su velocidad aumentó, moviéndose con una agilidad antinatural para algo de su tamaño. Desde las profundidades de su pecho, un cañón láser se desplegó, disparando un rayo que atravesó el cielo como un cuchillo ardiente. La primera nave de desembarco de la Alianza fue destruida en segundos. Los soldados humanos y alienígenas observaron la escena con asombro. Nadie había visto algo como Prometeo. Los invasores intentaron atacar con ráfagas de artillería orbital, pero el titán activó un escudo de energía que absorbió los impactos. En respuesta, desató una lluvia de misiles guiados que impactaron con precisión quirúrgica en las naves que se acercaban. El duelo sobre el Atlántico.
El almirante Trex no podía creer lo que veía en las transmisiones holográficas. Esa máquina no estaba registrada en los archivos de la Alianza. Era algo que desafiaba sus expectativas. Ordenó el despliegue del Salcor, una de las naves más avanzadas de su flota, con la misión de destruir al Titán. El Salcor se enfrentó a Prometeo sobre las aguas del Atlántico Norte. La nave, con su capacidad de maniobrar en la atmósfera terrestre, lanzó un asalto implacable. Desde su casco, cañones de plasma y misiles cinéticos atacaron sin descanso. Pero Prometeo no se limitó a defenderse. Con un movimiento imposible para algo de su tamaño, el Titán saltó, hundiendo su brazo blindado en el casco del Salcor. El impacto fue tan poderoso que la nave comenzó a perder estabilidad. El duelo continuó mientras el océano rugía bajo ellos. Prometeo utilizó un arma que nadie esperaba, una explosión de energía electromagnética que desactivó momentáneamente los sistemas de la nave. Con el Salcor indefenso, el Titán lo destruyó con un golpe final. Una explosión que iluminó el horizonte y marcó la primera gran victoria de la humanidad. El inicio del resurgimiento. En el búnker de Atacama, Elena Morales recibió la transmisión de la victoria de Orlov. Por un momento, el equipo celebró, pero Morales sabía que esto solo era el comienzo. «Han visto lo que podemos hacer», dijo Morales mientras observaba las transmisiones. Su voz resonaba con un desafío claro. «Pero ahora vendrán con más fuerza. Activen todos los protocolos. No habrá descanso». En la órbita de la Tierra, el almirante Trex observaba el campo de batalla con una mezcla de furia y temor. La humanidad había demostrado algo que él jamás había considerado posible: la voluntad de resistir, la capacidad de innovar y algo que ninguna raza de la Alianza había anticipado. Ese día, una máquina antigua se había levantado de las cenizas, pero también lo había hecho el espíritu humano. El resurgir había comenzado. La humanidad había resistido con más fuerza de lo que la Alianza Galáctica jamás imaginó, pero las victorias en la Tierra no garantizaban la supervivencia. El almirante Trex, en un arrebato de ira estratégica, ordenó una ofensiva devastadora para reducir las defensas del planeta. Sabía que el tiempo jugaba en su contra, pero también que el arsenal de la flota todavía podía aplastar cualquier resistencia, si la humanidad no sacaba otra carta de su manga. En la superficie marciana, donde los vientos cargados de polvo rugían constantemente, los ingenieros y estrategas humanos trabajaban en silencio desde hacía décadas. Lo que había comenzado como una iniciativa secreta para colonizar Marte se había convertido en algo más: la construcción de una flota oculta. Las cavernas de Valles Marineris albergaban decenas de naves de guerra humanas, armadas con tecnología experimental que combinaba diseño terrícola y artefactos recuperados de las razas de la Alianza. Al mando de esta flota estaba la comandante Naoko Tanaka, una estratega conocida tanto por su ingenio como por su implacable determinación. Desde el puente de la nave Astrea, el buque insignia de la flota marciana, Tanaka observaba los informes que llegaban de la Tierra. Las imágenes de ciudades ardiendo y del Titán Prometeo luchando en el Atlántico la llenaban de rabia, pero también de urgencia. «Es hora de devolverles el golpe», anunció, con una serenidad que ocultaba la tormenta que rugía en su interior. Mientras las naves de la Alianza se reagrupaban en la órbita lunar para planear su siguiente movimiento, la flota marciana se movilizó. Utilizando sistemas de camuflaje avanzado basados en tecnología de refracción luminosa, las naves emergieron de sus cavernas sin ser detectadas. El plan era simple: un ataque relámpago sobre las fuerzas de la Alianza cerca de la Luna, aprovechando la confusión creada por las victorias humanas en la Tierra. El espacio cercano a la Luna era un hervidero de actividad. Las naves de la Alianza patrullaban en formaciones ajustadas, con drones de reconocimiento y campos de energía vigilando cualquier anomalía. Tanaka sabía que cualquier error podía significar el fin de su flota. «Activen las minas de plasma inteligentes», ordenó, refiriéndose a una de las armas más innovadoras desarrolladas en Marte. Estas minas no se desplegaban al azar. Estaban programadas para perseguir objetivos específicos, utilizando pequeñas unidades propulsadas por microreactores de plasma. En silencio absoluto, las minas comenzaron a deslizarse entre las naves de la Alianza. Cuando se detonaron, lo hicieron con precisión quirúrgica, apuntando a los motores principales y los sistemas de escudos. La explosión inicial fue espectacular.
2 cruceros enemigos quedaron inoperativos en segundos, sus cascos abiertos al vacío. Sin embargo, la Alianza no era una fuerza que pudiera subestimarse. Tanaka había planeado la primera fase del ataque para maximizar el impacto, pero el almirante Trex no tardó en reaccionar. Desde el puente de Lillis, Trex sonrió al ver cómo las naves humanas se rebelaban. Había subestimado su capacidad técnica, pero ahora tenía lo que quería, un blanco claro. Inicien el protocolo Helios, ordenó, y una de las naves de la Alianza, el Drakmar, comenzó a desplegar una estructura masiva que parecía un radiotelescopio gigante. Tanaka observó con atención desde el puente de la Astrea. Algo en esa estructura no le gustaba. Análisis inmediato, demandó. Antes de que pudieran responderle, un haz de radiación masiva salió disparado desde el Drakmar. Era un arma diseñada para saturar el espacio con partículas ionizantes, inutilizando sistemas electrónicos en un radio amplio. Varias naves de la flota marciana quedaron paralizadas, sus tripulaciones atrapadas en un silencio mortal mientras los sistemas fallaban uno por uno. Desplieguen las defensas de interferencia electromagnética. Ahora, ordenó Tanaka. Su voz no flaqueó, pero sus manos se apretaron contra la consola. La batalla no iba como esperaba. Con los sistemas parcialmente recuperados gracias a su rápida decisión, Tanaka cambió de táctica. Las naves restantes se reconfiguraron en una formación de ataque compacta, diseñando una maniobra que los militares llamaban el Puño de Marte. Todas las naves disponibles concentraron su fuego en un solo punto, rompiendo la formación enemiga y abriendo un corredor hacia el Drakmar. El Astrea lideró el asalto. Los cañones principales de la nave dispararon una serie de proyectiles cinéticos diseñados para penetrar los escudos avanzados de la Alianza. Cada impacto hacía vibrar el espacio, pero el Drakmar se defendía con ferocidad. A medida que las naves humanas se acercaban, la resistencia enemiga aumentaba, y las bajas de la flota marciana comenzaban a acumularse. Finalmente, en un acto de desesperación, Tanaka tomó una decisión que ningún estratega de la Alianza esperaba. Desvió toda la energía de la Astrea a su núcleo de fusión experimental, cargando un disparo final que agotaría por completo los sistemas de la nave. «Si caemos, será sobre ellos», dijo, transmitiendo sus últimas palabras al resto de la flota. El disparo atravesó el Drakmar, desintegrándolo en una explosión que iluminó el vacío. Pero el precio fue alto, la Astrea quedó inutilizable, y Tanaka, gravemente herida, fue evacuada por una de las naves de apoyo. La victoria fue amarga. La flota marciana había perdido la mitad de sus naves, y la comandante Tanaka estaba al borde de la muerte. Pero la Alianza había sido repelida una vez más, obligada a retirarse hacia Júpiter para reabastecerse. Desde la Tierra, Elena Morales recibió la transmisión de la batalla. Su rostro permaneció impasible mientras las imágenes llegaban. Sabía que, aunque habían ganado una batalla importante, el costo seguía siendo alto. «Prepárense para el siguiente paso», dijo a su equipo. «No han terminado con nosotros, y nosotros no hemos terminado con ellos». En la órbita de Júpiter, el almirante Trex observaba en silencio los informes de daños. La humanidad había demostrado algo que él jamás había anticipado, una habilidad para adaptarse y resistir que no se había visto en ninguna otra especie de la galaxia. Pero también sabía algo más. La próxima batalla sería decisiva, y él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para asegurar la victoria. El silencio en la sala de comando de Lillis era sepulcral. Las derrotas sufridas por la Alianza, tanto en la Tierra como en Marte, habían desmoronado la confianza en la estrategia del almirante Trex. Las pantallas holográficas mostraban mapas galácticos plagados de indicadores rojos que señalaban pérdidas, mientras la voz fría de los oficiales de inteligencia enumeraba naves destruidas, tropas aniquiladas y recursos agotados. Pero Trex no era un líder dispuesto a aceptar la derrota. Desde la órbita de Júpiter, comenzó a movilizar el resto de su flota hacia Saturno, donde una estación de armas experimentales, conocida como Némesis, aguardaba su activación. Diseñada para acabar con planetas enteros, Némesis sería la carta final para someter a la humanidad. Mientras tanto, en la Tierra, Elena Morales supervisaba los últimos preparativos de su respuesta. Las victorias en el Ártico y Marte habían encendido una chispa de esperanza, pero también habían revelado algo crucial.
La Alianza estaba dispuesta a destruirlo todo si no lograban someterlos. Era evidente que no se trataba de resistir, sino de sobrevivir. —¿Eris está lista? —preguntó Morales, su voz tensa pero resuelta. La respuesta llegó del ingeniero jefe, un hombre de pocas palabras. —Eris ha sido activada. Eris era la última pieza del arsenal humano, una inteligencia artificial estratégica que había sido desarrollada en las sombras. Su potencial era tan grande que su activación había sido considerada un riesgo existencial, pero ahora, ese riesgo parecía pequeño comparado con la amenaza de la aniquilación. Eris no era una simple IA. Su capacidad de procesamiento le permitía analizar millones de escenarios en segundos, optimizando cada movimiento en tiempo real. Al conectarse con las defensas terrestres y las flotas humanas, su voz artificial resonó por primera vez. He calculado 1,472 probabilidades de victoria. Solo 39 no resultan en la extinción humana. Procederé a ejecutarlas. Las fuerzas humanas comenzaron a moverse de manera sincronizada, como si cada soldado, piloto y técnico formara parte de un único organismo. Las naves en Marte, la Tierra y la Luna convergieron hacia Saturno, el último bastión de la Alianza. Pero Trex también había activado Némesis, una estación capaz de lanzar un rayo destructivo que podría aniquilar la Tierra desde su órbita distante. El tiempo es crítico, advirtió Eris. Necesitamos neutralizar a Némesis antes de que cargue. La flota humana emergió de las sombras justo cuando las fuerzas de la Alianza se reagrupaban en los anillos de Saturno. La escena era un espectáculo de destrucción y estrategia. Los restos de asteroides y partículas heladas se convertían en campos de batalla, mientras las naves humanas y alienígenas intercambiaban fuego. La humanidad había preparado un arma única para esta confrontación, los proyectiles gravitacionales. Utilizando tecnología basada en la manipulación de campos de gravedad, estas armas no buscaban destruir directamente las naves enemigas, sino deformar el espacio-tiempo a su alrededor, obligándolas a colisionar entre sí o desviarse hacia los anillos del planeta. En cuestión de minutos, los anillos de Saturno se transformaron en un caos controlado. Las naves de la Alianza eran arrastradas hacia zonas de impacto mientras la flota humana se movía con precisión quirúrgica. Los líderes enemigos, desconcertados por la eficiencia de los movimientos humanos, comenzaron a perder cohesión. «Esto no es posible», murmuró Trex al observar cómo sus mejores tácticas eran neutralizadas antes de que pudieran ejecutarse. Mientras la batalla continuaba, un pequeño equipo de operaciones especiales humanas, liderado por Naoko Tanaka y el capitán Ivan Orlov, abordó la estación Némesis. A pesar de sus heridas, Tanaka había insistido en liderar esta misión final. Eran solo un puñado de soldados contra una estación diseñada para resistir flotas completas, pero llevaban consigo la ventaja de la sorpresa y el respaldo de Eris, que coordinaba cada paso. El interior de Némesis era un laberinto de pasillos metálicos y cámaras llenas de energía incandescente. Los soldados humanos avanzaron con rapidez, neutralizando a las tropas alienígenas con armas sónicas y explosivos tácticos. Cada paso los acercaba al núcleo de la estación, donde se encontraba el sistema de activación del arma. Cuando finalmente llegaron al núcleo, la resistencia fue feroz. Los alienígenas, conscientes de que esa era su última línea de defensa, lucharon con una ferocidad desesperada. Tanaka recibió un disparo en el hombro, pero siguió adelante, liderando el avance hasta que Orlov logró conectar un dispositivo de autodestrucción al sistema central. «Esto es por Marte y por la Tierra», dijo Orlov antes de activar el temporizador. Con solo minutos para escapar, el equipo abordó una nave de transporte alienígena y salió disparado hacia el vacío mientras Némesis explotaba en una explosión de luz y energía que sacudió los anillos de Saturno. Desde el puente de Lillis, Trex observó cómo su última esperanza era destruida. El almirante cayó de rodillas, sus manos temblando. Nunca había enfrentado una derrota tan completa. La humanidad, una especie que había considerado insignificante, lo había superado no solo en fuerza, sino en estrategia y voluntad. En la Tierra, Elena Morales observaba las transmisiones de la victoria. Por un momento, el búnker quedó en silencio. Luego, con un leve suspiro, Morales habló. «Lo hicimos, pero no hemos terminado». Eris, siempre presente, intervino. «La Alianza aún representa una amenaza.
Recomiendo aprovechar su retirada para consolidar nuestra posición en el sistema solar. Ese día, en cada rincón del planeta, los humanos celebraron. No era solo una victoria militar, era un recordatorio de lo que la humanidad podía lograr cuando se unía frente a la adversidad. Cada nación, cada cultura, grabó en su memoria las palabras que Elena Morales había pronunciado antes de la primera batalla. No habrá nación que olvide el momento en que la paciencia de la humanidad finalmente se rompió. Pero entre las celebraciones, también hubo un entendimiento profundo. La guerra con la Alianza no había terminado. La humanidad había demostrado ser un oponente digno, y eso garantizaba que las batallas futuras serían aún más difíciles. Mientras la Alianza se retiraba hacia los confines del espacio, Elena Morales y su equipo comenzaron a planificar lo inevitable: la expansión de la humanidad como una fuerza que no solo resistiría, sino que prosperaría entre las estrellas.